CEVERI, Cardiovascular Research Institute, en el edificio profesional El Carmen e Instituto Cardiovascular Arboledas, un nuevo centro de terapia endovascular, especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, pues los malos hábitos, doctor, alimenticios, los hábitos dietéticos y todo esto nos lleva a esta enfermedad, la aterosclerosis. Bienvenido al programa de los especialistas y platiquemos de bueno, en esta ocasión va a ser la enfermedad arterial periférica y la relación que tiene con el diabético. Sí, Joel, buenas tardes a nuestros amigos de su salud que nos ven, que nos escuchan también en la radio o en el internet. Me da mucho gusto, Joel. Fíjate que antes de que te platique de la enfermedad arterial periférica, que hemos tenido llamadas, pacientes que nos han visitado, que han utilizado estas cápsulas informativas con el objetivo de ver y hacer una atención a su salud. Tenemos pacientes que nos escriben por correo electrónico, que se meten a través del internet, del YouTube. Tenemos varias cápsulas sobre cómo mejorar esto de su salud y con nosotros en CBRI. Y tú sabes que, bueno, esto hace que la gente se pueda cuidar, se pueda atender, y si usted no nos ve, no tiene la oportunidad de vernos en televisión y nos ven en algunos otros programas diferidos, inclusive en YouTube puede ver qué es lo que usted puede hacer para tratar sus diferentes enfermedades. Y la enfermedad arterial periférica, Joel, es algo que nosotros tenemos muy pocos años conociéndola y cada vez la entendemos mejor, cómo la tenemos que tratar, y es algo que deriva muy parecido a la enfermedad arterial coronaria. O sea, cuando nosotros tenemos una arteria, no solamente tenemos arterias en el corazón. Uno siempre dijo, bueno, tenemos infartos en el corazón, pero también hay infartos en el cerebro, también hay infartos en el intestino, también hay infartos en las arterias de las piernas. Y estas enfermedades se han ido cada vez conociendo mejor. En México, Joel, quizás gracias a que somos, o infelizmente somos, los campeones mundiales de obesidad y de diabetes, ha hecho que nuestro gran porcentaje de amputaciones sean debidos a enfermedad arterial periférica junto con la diabetes. O sea, el paciente diabético es un paciente que es muy propenso a tener una enfermedad arterial periférica, y no solamente eso, sino que a través de los malos cuidados, a través de la higiene, de la mala prevención, de no hacer un diagnóstico a tiempo, los lleve a eventos realmente catastróficos. Es muy común, Joel, muy común. Vamos a comenzar, después te lo platicaré aquí en el programa, una jornada que se va a llamar Caminemos Juntos, pero es muy común que los pacientes lleguen a una institución de salud y la primera opción que se les da cuando tienen un problema en el pie es hacer una amputación. Y eso es muy grave porque no tenemos la cultura médica, etcétera, y muchas veces pensamos inclusive que hacer una amputación es algo mucho más práctico, mucho más rápido, mucho más fácil, pero un paciente que hoy se amputa es un paciente que no vuelve a caminar, cuando menos en México la probabilidad es casi nula, o sea, el volver a utilizar una prótesis. Entonces, todo lo que nosotros queremos hacer ahora, Joel, a través de estas campañas, a través de tu programa, a través de educar a la gente, es precisamente eso, crear una conciencia que la enfermedad arterial periférica existe, que es mayor en pacientes diabéticos y que es nuestra obligación atenderla, ¿sí? Y entonces, lo primero que me gustaría es que la gente conociera, Joel, cómo comienza esto. Muchas veces el paciente comienza siendo diabético o hipertenso, comienza a tener dificultad para caminar. O sea, el paciente dice, me duele la parte de atrás, de la espalda, de los glúteos, de las piernas. Inclusive muchos pacientes se confunden con problemas de la columna vertebral y dicen, no, es que traigo problemas en la columna y muy lo bien. que tiene son enfermedades periféricos, ¿no? El síntoma de la enfermedad arterial periférica, ¿cuál es el primer síntoma? Primero comienza con un síntoma que nosotros le llamamos claudicación, que es precisamente eso. El paciente camina y tiene que dejar de caminar porque le duelen las piernas. Eso es muy característico. Hay un dolor en la pierna. Hay un dolor, exacto, y que se quita cuando paras. O sea, dice, yo camino 10, 15, 20 pasos, 100 pasos, media cuadra, una cuadra, me tengo que parar, vuelvo a caminar, me vuelve a doler. Entonces, eso es algo muy característico que le llamamos nosotros claudicación intermitente, y eso es muchas veces el primer síntoma de esto. Los otros síntomas que nosotros tenemos, que ya son enfermedades mucho más avanzadas, son como estas que vemos aquí, que son pequeñas úlceras. Siempre el paciente diabético tiene que estarse observando sus pies, tenerlos limpios, pero es muy importante que nosotros veamos que algunas veces comienza con una muy pequeña ulcerita, pero algunas veces el paciente va evolucionando. Y es increíble, Joel, que a veces pasaron semanas, meses, en que el paciente buscó una atención médica a pesar de que tenía unas enfermedades tan críticas como esta. Entonces, si nosotros tenemos
o nosotros sabemos que tenemos la propensión para tener esta enfermedad, tenemos que comenzar a atendernos. ¿Cómo se sabe si tenemos la predisposición a esta enfermedad? Uno, todo paciente diabético lo tiene, o sea, paciente diabético tiene muchas posibilidades de tener una enfermedad de pie diabético, pero no de tener es exclusivo dolor. del diabético, ¿verdad? No, es decir, cualquiera que no sea diabético podría que tiene riesgo, sí. Y la otra es a través de un examen que es muy simple, que lo hacemos en consultorio, que lo hemos platicado, que se llama el índice brazo-tobillo, que es precisamente esto, el checar las presiones en las piernas y compararlas con las presiones en los brazos y ver si existe una diferencia. Si el paciente tiene alteraciones en esto, entonces nosotros podemos comenzar a pensar en ofrecerle un tratamiento preventivo. Entonces, el diagnóstico entonces es muy importante aquí, doctor. Llegar a tiempo se puede evitar entonces, por supuesto, la amputación, ¿no? Así es, lo que nosotros queremos, Joel, es con esto nosotros ayudarnos a prevenir, y una vez que nosotros podemos prevenir, entonces el paciente disminuye su posibilidad de que tenga una amputación. Cuando nosotros tenemos una enfermedad, nosotros localizamos, como las arterias del corazón, en dónde está, o sea, visualizamos el pie y sabemos exactamente cuál es la arteria que está responsable por esa enfermedad. ¿Se ve la obstrucción de la arteria parcialmente obstruida? Primero con el Doppler la detectamos y luego podemos hacer algunos estudios como la arteriografía o como un cateterismo, y nosotros a través de esto, a través de pequeñas agujitas, poder detectar en dónde se encuentra esta enfermedad, qué tan oclusiva es y si podemos nosotros destaparla para poder ayudarle a la pierna a llevar más sangre y evitar estas amputaciones. Entonces, ahí, ¿cuál es el tratamiento? ¿La colocación de algún stent, doctor? Sí, muchas veces lo que nosotros utilizamos es precisamente eso, Joel. Nosotros utilizamos algunos catéteres, como lo estamos viendo aquí. Nosotros comenzamos y destapamos una arteria. Ahí puedes ver que es una arteria que se encuentra con obstrucción. Pasamos un catéter, pasamos un baloncito que es como un globo que nos ayuda a insuflar. Aquí estás viendo tú dos globos de un paciente que en el pie no tenía prácticamente ninguna arteria del lado izquierdo, y poco a poco, conforme se fueron insuflando los globitos, se fue abriendo hasta que el pie comenzó a llegarle toda la irrigación y toda la sangre que necesitaba llegarle, como lo hacemos en el corazón, nada más que con balones muchísimo más largos, ¿no? Esto que les estoy presentando ahora, Joel, yo lo presenté hace 15 días en el Congreso Latinoamericano en Brasil, estas imágenes que nos han ayudado a salvar las piernas de muchos pacientes en México. Entonces, es muy importante que nosotros primero hagamos prevención y segundo sepamos que existen tratamientos para estos problemas antes de pensar en la amputación. ¿Se hace a través de intervencionismo radiológico? A través de intervencionismo, a través de un catéter, a través de un balón, ¿sí? Y nosotros, Joel, es algo muy importante, tenemos que trabajar en equipo junto con podólogos, junto con médicos infectólogos, junto con cirujanos vasculares, hacer un grupo para que estas úlceras que van a cicatrizar y que van a tardar tiempo en cicatrizar, realmente vayan cicatrizando y el paciente se evite la amputación. La mayoría de estos pacientes, como yo te decía, ya les propusieron tener una amputación, pero nosotros podemos comenzar desde ahora, Joel, a hacer una campaña para evitar esta amputación, previniéndolo. Doctor, entonces quiere decir que cuando existe ese dolor en pierna, que es el síntoma de la claudicación, es el primer síntoma. Si uno es diabético y comienza a tener dolor al caminar, algunos pacientes, Joel, inclusive su primer síntoma es impotencia sexual. Yo tengo varios pacientes que su primer síntoma no solamente dolor en el glúteo o en las pompas y dolor en las piernas, sino problemas de erección. El paciente que no le llega sangre, entonces tiene problemas de erección. Que también tiene tratamiento y solución con... Que también tiene tratamiento y solución destapando una arteria. Exacto, entonces cada vez que nosotros tenemos esos factores de riesgo que hemos hablado, hipertensión, diabetes, colesterol, etcétera, tenemos que pensar que estamos propensos a esto y que podemos hacer un chequeo. ¿Sí? Obviamente, si esto además ya nos llevó a tener una úlcera o una pequeña lesión en el pie, pues esto se convierte en algo ya urgente. Si ya tenemos una úlcera grande, ya es una emergencia, o sea, tenemos que buscar la manera de tratarnos para poder evitar amputaciones. Entonces, se puede decir que la enfermedad arterial periférica ya es el infarto en extremidades. Así es, cuando el paciente ya tiene una úlcera es un paciente que ya es infartado. Y la otra cosa, Joel, que es muy importante, es que el paciente que tiene una enfermedad arterial periférica tiene una posibilidad muy alta, te estoy diciendo 25% a 5 años, de tener un infarto en el corazón. O sea, que nosotros si podemos detectar una enfermedad arterial periférica como el primer síntoma, en el momento que lo tratamos para los problemas en las piernas, también lo estamos tratando para problemas en el corazón, para problemas en el cerebro. Esa es la importancia de hacer
diagnósticos tempranos y de comenzar a tomar medicamentos adecuados, ayudar al colesterol, etcétera. Hay pacientes que realmente no se sabe. Mira, hoy en la mañana tuvimos un paciente infartado a las 3 de la mañana y el paciente lo primero que vimos es que cuando se le tomó la sangre, todo estaba lleno de lípidos, o sea, el paciente nunca había sabido que tenía colesterol. Entonces hay que hacer chequeos de colesterol, hay que hacer chequeos de presión, hay que dejar de fumar, y una de las cosas que estamos haciendo ahora, Joel, es hacer este índice brazo-tobillo para poder ayudar a los pacientes a hacer diagnóstico. Pues son los factores de riesgo, señores. Aquí el doctor Virgen, que periódicamente viene a este programa de A Su Salud, pues a darnos toda la orientación en relación a lo que es la especialidad médica. Recientemente llegó de Brasilia, doctor. Bueno, estuvo en Brasil, Sao Paulo, parte en Sao Paulo. Sí. No le tocó ver al Papa. No me tocó ver al Papa, estaba en Río de Janeiro. Usted, sí, estaba en Río de Janeiro, pero ¿y usted participó en este congreso? ¿Fue ponente? Sí, así es. Nosotros tuvimos una participación ahí, principalmente con estas enfermedades arteriales periféricas, Joel. Creo que México puede hacer mucho para salvar a estos pacientes diabéticos. Doctor, y en el impacto del infarto a las piernas, vamos a decirlo así, ¿cuánto tiempo dispone el paciente para que se le salve su pierna y no se le infarte? Entre más precoz nosotros lo podamos hacer, más la posibilidad que la podamos salvar. Nosotros hoy sabemos que cuando el paciente llega precozmente con una úlcera pequeña, tenemos hasta una posibilidad de 85 a 90% de salvar esa pierna. Cuando el paciente llega con un úlcera mucho más grande, estas posibilidades van disminuyendo, de tal manera que cuando ya está en compromiso, no solamente la pierna, sino el cuerpo, la vida, pues entonces sí, claro, hay algunos pacientes que se tienen que llevar a amputación inmediata, pero se llevan a amputación porque ya pasaron por un proceso que el paciente nunca fue a buscar un médico, o que cuando fue a buscarlo el diagnóstico fue equivocado, ¿no? Entonces, es muy importante. El índice brazo-tobillo es el comienzo de nuevo de todo. El Doppler que nosotros hemos estado muchas veces promocionando aquí contigo, Joel, es el principio y todo para poder hacer nosotros el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes antes inclusive de que tengan una úlcera. Muy bien, pues ahí está la información, aquí están las consultas, vamos a invitarles para que conozcan de estos diagnósticos, que es el diagnóstico indicado para pues prevenir lo que es esta enfermedad, la enfermedad arterial periférica, y bueno, incluye el estudio, lo que es esta medición de brazo-tobillo, que es la presión de las piernas y las sanguínea. presiones del brazo, y saber si existe alguna obstrucción en las piernas o no. Se detecta, se ve la obstrucción, dice aguas, porque viene un infarto. O viene la enfermedad arterial periférica y hay que intervenirlo, y ahí es donde entran todos estos procedimientos de los que usted estuvo hablando. Así es, doctor. Pero el tratamiento inicial es un tratamiento preventivo de medicamentos, de ejercicio, de controlar la obesidad. O sea, realmente nuestro tratamiento, nuestra última alternativa sería utilizar estas angioplastías, ¿no? El tratamiento inicialmente es clínico, y estos Doppler, estas características de los pacientes nos permite hacer diagnóstico temprano. O sea, si el paciente es diabético y ha tenido alguna molestia en las piernas, véngase a hacer un tratamiento con nosotros, véngase a hacer un chequeo. Si el paciente ha tenido un problema, fuma y también tiene problemas de erección, le duelen las piernas o le duelen las pompis, ese paciente debería ir a una consulta con nosotros. Y si se puede hacer un Doppler de manera gratuita, Joel, realmente es un procedimiento costoso que lo estamos ofreciendo gratuitamente. De forma gratuita, ¿cómo no? Oye, doctor, ¿se puede entonces con lo que es el diagnóstico localizar la obstrucción y prevenir? La idea es prevenir pues el infarto, ¿no? Comenzar a tratar el colesterol, utilizar todos los factores de riesgo para evitar que se pueda producir esa úlcera. La enfermedad arterial periférica, ¿qué tan frecuente es? ¿Hay alguna edad en la que haya mayor predisposición? Te puedo decir que los pacientes, conforme va evoluyendo la edad, es la predisposición. Podemos pensar que los pacientes arriba de los 55, 60 años están en el 5% de la población, pero en el paciente arriba de 80 años puede llegar hasta el 30 o 40%. O sea, conforme el paciente es más longevo, la probabilidad de tener obstrucciones en las arterias es mucho mayor. ¿Y la prevención se debe hacer después de qué? La prevención en el paciente diabético desde que sabe que es diabético, ¿no? Y si el paciente se le hace el diagnóstico temprano al utilizar medicamentos como los que utilizamos para el corazón, como los que tú tomas para proteger tus arterias del corazón, son los mismos medicamentos que estamos utilizando hoy para proteger las arterias de las piernas. Aquí estamos viendo lo que es el diagnóstico. En esto consiste, es el estudio del índice brazo-tobillo y se coloca precisamente en el brazo. Hace el sonido tiene es un flujo. Es un flujo, exacto, pero le sirve de diagnóstico, es decir, ¿se apoya en eso? ¿Hay un indicativo? Sí, el de la medición de la presión arterial, es como cuando uno está checando la presión, entonces uno va disminuyendo que está aquí, que es el baumanómetro,
y este baumanómetro, conforme nosotros vamos escuchando, en el momento en que desaparece es la presión que tiene esa arteria. Entonces, lo que nosotros hacemos es saber cuál es la presión en las piernas y cuál es la presión en el brazo. Si nosotros tenemos la misma presión en las piernas que en el brazo, entonces eso significa que no tenemos ninguna obstrucción. Es como yo les digo a los pacientes, como cuando abres la llave de la regadera y la llave del lavabo y la presión es alta, significa que toda la tubería está perfecta. Pero cuando abres una y está un chorro, y cuando abres otra y salen gotitas, pues significa que hay una obstrucción. Y eso lo ponemos de una manera muy simple, muy rápida, es un examen que tarda 5 o 10 minutos, muy fácil, que no duele, que no pica, o sea, es algo que hoy lo estamos recomendando en todos los pacientes, Joel. Una detección de obstrucción en enfermedad arterial periférica pudiera prevenir hasta un infarto en el cerebro o cualquiera del corazón. Previene un infarto del cerebro, previene un infarto del cerebro, un infarto del corazón, o sea, previene todas las enfermedades arteriales periféricas, ¿no? Que dígase de paso, son las principales causas por las que nos morimos hoy, ¿no? Oye, doctor, la enfermedad cardiovascular, entonces se puede decir que la de la enfermedad arterial periférica es la más noble, es decir, te da más chance de que hagas estudios, diagnósticos, y si impacta, pues tienes más tiempo de llegar y tratar. Claro, tienes más tiempo, pero muchas veces nosotros somos decidiosos porque tampoco la enfermedad no la vemos como que me duele el pecho, ¿no? Me duelen las piernas y me puedo ir caminando siguiéndome doliendo las piernas. Entonces, el dolor de usted, que es el signo característico de posible enfermedad. ¿Entumecimiento? ¿Hormigueo también? Hormigueo, algunos pacientes lo sienten como así, sobre todo los diabéticos. O sea, usted menciona que al caminar el paciente, solamente al caminar o puede ser sentado. Hay pacientes que están largos periodos sentados y presentan el dolor. Pero como usted menciona que caminando el paciente, el público pregunta, ¿es siempre así o es decir, también sentado? Cuando un paciente lo presenta en reposo, o sea, cuando el paciente no solamente al ejercicio, sino además le duele el reposo, eso es una urgencia, Joel. O sea, eso se convierte en algo que nosotros creemos que alguna arteria está realmente muy tapada, como tú dices, infartada. Entonces, en un paciente que tiene dolor en reposo es una indicación, entonces sí, no solamente para medicamentos, sino para buscar si existe mecanismos para desobstruir la arteria tapada. Entonces, o una úlcera o un dolor en reposo son indicativos para nosotros poder tratar y poder pasar un catéter y destapar la arteria. Si el paciente solamente tiene dolor al caminar, entonces la recomendación es un tratamiento médico oportuno para precisamente lo que tú decías, prevenir no solamente el problema en las piernas, sino en el cerebro, en el corazón. Eso es un tema muy, muy interesante, Joel, pero los invitamos a que lo busquen de manera preventiva, ¿no? Muy bien, doctor. Pues aquí están los teléfonos, 3813-1040, para que usted llame y haga una cita. El diagnóstico, desde luego, hay 20 valoraciones sin costo, 20 valoraciones para que pues vaya o marque en este momento. Muchísimas gracias, doctor. A ver, un saludarte. El doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista de Cardiovascular Research Institute. Vamos a ir con Clínica Mayo. ¿Es la historia de Clínica Mayo o vamos con quién? Ok. Bueno, entonces vamos con Oticón. Oticón, Guadalajara. Ellos nos hablan en esta cápsula de lo que es pues la pérdida auditiva, lo que es la presbiacusia. Y el doctor Miguel Ángel Figueroa, José Miguel Figueroa, bueno, él nos va a hablar precisamente de cómo se presenta esta sordera, cómo va pues registrándose y qué es lo que usted debe hacer oportunamente y por supuesto los tratamientos que ofrece Oticón Guadalajara. Severi, Cardiovascular Research Institute, en el edificio profesional El Carmen e Instituto Cardiovascular Arboledas, un nuevo centro de terapia endovascular, especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular.